a todos, sean muy bienvenidos a The Chilean Premier League. Ya este es el quinto capítulo, seguimos avanzando, hablando sobre fútbol, estadísticas, jugadores, datos curiosos, en fin, mucho que conversar sobre la famosa Premier League nacional chilena. Como siempre, junto al gran periodista Gabriel Valenzuela. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Matías, y muy entusiasmado por tocar el tema que vamos a ver hoy día sobre los equipos chilenos de la Primera B, o sea, Segunda División Nacional, que no deberían estar ahí, sino que deberían estar en Primera División. Y justamente hoy día vamos a presentar los datos de por qué 4 equipos en concreto deberían estar en la División de Honor de nuestro país. Así es, Gabriel, se viene una conversación bastante entretenida, con mucho dato histórico, harto que la gente quizás desconoce y que puede aprender en este capítulo de Chilean Premier League. Les recordamos que puede participar con nosotros a través de las diferentes redes sociales del canal Tendencias Prime, @Tendencias Prime en Instagram y Twitter, canal Tendencias Prime Chile en YouTube, y también, por supuesto, nos puede escuchar en Spotify. Tal como lo decía Gabriel, y ojo, sin menospreciar a ningún equipo de los que está en Primera División, queremos destacar a 4 equipos que hoy día lamentablemente están en Segunda División y que se merecen, tienen el currículum necesario, la trayectoria, la experiencia, los datos para estar en Primera División. Y Gabriel, me gustaría que partieras tú. ¿Cuál es el primer equipo que tú planteas y que se merece estar en la primera? En este capítulo vamos a partir con el sur de Chile, y en concreto desde la región de la Araucanía, el gran y nunca bien ponderado Deportes Temuco. Un poco la actualidad del equipo hoy en día es que Deportes Temuco es el dueño de este club, es Marcelo Sala, el matador Sala. El matador. Así es, por todo el cariño que él le ha tenido siempre de toda su trayectoria futbolística y postfutbolística a este club del sur. Y además, entre sus filas hoy en día cuenta con jugadores igual conocidos. Uno investigando puede encontrar que tienen a Hugo Droguet, un jugador con mucha trayectoria en el fútbol chileno, a un jugador que lo encontré, que está en la plantilla de Deportes Temuco y me causó risa, no lo puedo negar. No sé si tú te acordarás una vez un partido entre Calera, si no me equivoco, y Santiago Wanderers, sí o sí, en el que el delantero le propinó una patada de Kung Fu prácticamente a Mauricio Viana. No sé si te Por recordarás quién. supuesto, el gran karateca Gastón Celerino, ¿sí o no? El mismísimo, justamente. Yo lo apodé el patadas locas Celerino, ¿eh? Porque esa patada debe estar catalogada como la más bestial, por lo menos de las Brutal, 2 o 3 últimas décadas brutal. en el fútbol. Fue una locura, sí. Se lo querían llevar hasta preso, literalmente. Bueno, pasando al tema histórico, que es el que vamos a tocar mucho hoy día en este capítulo, Deportes Temuco inició, y aquí voy a comenzar con las razones del por qué debería estar en Primera División, y un punto en concreto es su historia, porque Deportes Temuco inició como un equipo amateur en el año 1916. En ese entonces se llamaba, y es un club con un nombre muy histórico y muy conocido, Green Cross. Green Pero, Cross. en concreto, para que la audiencia quien nos ve en su casa, el primer torneo profesional que se jugó acá en Chile fue en 1933, que tuvo a los siguientes equipos fundadores, que fueron en total 7. Unión Española, Colo-Colo, Badminton, Audax Italiano, el Green Cross que les mencionó ahora, Morning Star, Magallanes y Santiago Nacional. Esa para mí es la primera razón por la que Deportes Temuco debería estar en Primera División, ya que es uno de los equipos fundadores. Si hoy en día nos vamos a la liga inglesa, por ejemplo, Aston Villa está en Primera División, el Burnley también es un equipo fundador que está en Primera División. Entonces, son equipos con tanta historia que se están desperdiciando en la primera vez, en concreto acá en Chile. Y además de histórico por sus orígenes, hay un hecho en concreto
que se hizo que el Deportes Temuco se llevara mucho el cariño de los chilenos en su tiempo, porque el 3 de abril de 1961 ocurrió lo que se conoce como la tragedia del Green Cross, que fue más o menos como para que la gente lo mentalice lo que pasó con Chapecoense. Porque en ese año el avión en el que parte el plantel debía regresar a Santiago sufrió un accidente al estrellarse con el cerro Las Ánimas en las cercanías de Linares. Y todos sus tripulantes fallecieron lamentablemente. Ese hecho en concreto hizo que el Green Cross sufriera una transformación increíble por temas económicos y porque obviamente prácticamente todo su equipo falleció en este lamentable accidente. Y que, siguiendo con la línea de este programa, nos remontamos a 3 años antes solamente, este mismo hecho ocurrió en Inglaterra. ¿Y con qué equipo ocurrió? Con el Manchester United, porque el 6 de febrero de 1958, un avión en el que iban tripulantes del primer equipo del Manchester United, el cuerpo técnico, periodistas, entre otros, sufrió un accidente cuando se estrelló en el aeropuerto de Múnich, en Alemania. Y 23 personas en concreto perdieron la vida, entre ellas 8 jugadores del equipo inglés. Y lo más particular de todo, de este caso en concreto del United, es que en ese avión iba Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores ingleses más prestigiosos, e incluso me atrevería a decir el mejor jugador inglés de toda la historia. Pero Charlton sobrevivió a este fatal accidente, a diferencia de lo que ocurrió aquí en Temuco 3 años después. En concreto, en Linares, con Temuco. Entonces, al final, Temuco, Deportes Temuco y Green Cross, cuando hablamos de Deportes Temuco y Green Cross, hablamos del mismo equipo y el mismo club, también ha tenido una historia no muy buena y un poco lamentable, por lo que yo creo que sobrevivir a un hecho como ese también da merecimientos para estar en primera división, porque no cualquier equipo sale de eso. No, y bueno, de todas maneras es un equipo, como tú bien mencionas, Gabriel, de mucha historia, con mucha anécdota, con mucha tragedia, tristemente hay que decirlo, pero también es un equipo que aporta en la infraestructura al fútbol chileno. O sea, tiene estadio, juega en el Germán Becker de Temuco, un estadio que me ha tocado ver en varias oportunidades, precioso, precioso el estadio. Y es un equipo que sin lugar a dudas es un aporte en la historia, en la infraestructura, en la parte deportiva. Y honestamente, hoy hay que lamentar que esté en la segunda división. De hecho, tocaste el tercer y último punto del por qué Deportes Temuco debería estar en primera división, y es justamente su hinchada. Porque como tú bien mencionaste, el Germán Becker es el estadio de Deportes Temuco que alberga a 18.125 personas en total. Ya se querrían algunos equipos acá en primera división que tuviesen un estadio de esa envergadura. Palestino en el Estadio de la Cisterna, por ejemplo, que el Estadio de la Cisterna no sobrepasa los 10.000 espectadores. O sea, la misma Universidad de Chile, que tanto anhela hace ya bastante tiempo un estadio. Por ejemplo, el tricampeón del fútbol chileno, Universidad Católica, no sobrepasa los 15.000, 16.000 espectadores. Sí, está ahí en 15.000 y fracción. Sí. Claro, entonces estamos hablando de que un equipo de segunda división como Deportes Temuco tiene un estadio más grande que incluso el tricampeón del fútbol chileno. Y otro dato, sobre todo, porque acá estamos hablando del aforo del estadio, pero el aforo del estadio se tiene que llenar con algo. ¿Me entiendes? ¿Y pero con por qué supuesto. se tiene que llenar? Con hinchas. ¿Y cuál es este pequeño detalle que encontré bastante interesante? Es que según la séptima encuesta nacional que realizó Adimark, que desgraciadamente fue la última que publicó por culpa de la pandemia en el año 2019, Deportes Temuco se posiciona en el casillero 14º de los equipos a nivel nacional con más hinchada.
14º, estando en segunda división. De hecho, tuvo un 0,4% de las preferencias y se posicionó por sobre equipos como Palestino, Deportes La Serena y Huachipato, 3 clubes que hoy en día se encuentran en primera En primera división. división, sí. Entonces, sale de Perú, o sea, muy buena hinchada, una historia muy rica y también hasta lamentable. Yo creo que Deportes Temuco cumple totalmente con el motivo de que esté en primera división. No, de todas maneras, o sea, de todas maneras es un equipo que debe estar ahí Sí. siempre. Y bueno, Gabriel, me quiero hacer un viaje un poco largo desde la región de la Araucanía hasta el norte, precisamente hasta Calama, el gran, ojo, antes de decir el nombre que ya muchos deben haber identificado por la ubicación que señalé, es el Nottingham Forest del fútbol chileno. Me refiero a el gran, histórico, emblemático Cobreloa. ¿Por qué Cobreloa, te puedo decir, antes de entrar con los datos, los méritos para estar en primera? ¿Por qué digo que el Nottingham Forest? Y aquí es donde entra el primer dato que quiero señalar. Este equipo inglés, que actualmente está en segunda división, ganó en 2 ocasiones la Copa de Europa. O sea, Cobreloa no ha ganado ningún título internacional, pero sí ha sido 2 veces finalista de la Copa Libertadores. Ojo, la Copa Europa que ganó el Nottingham Forest podríamos decir que es lo que hoy es la Champions League. Entonces me agarro de este dato para hacer la introducción. Cobreloa, tal como venía diciendo, el año 81 y 82 ganó, o sea, jugó la final de Copa Libertadores. Para muchos debió haberla ganado, según lo que he escuchado de gente que tuvo la oportunidad de haberlas visto, pero lamentablemente no pudo ganarla, Gabriel. Y es un Oye, equipo, diga. hay un dato bastante interesante también, que lo podemos tocar más adelante, con la comparación del Nottingham Forest con Cobreloa. Cobreloa, perdona que me adelante, es un equipo que es un semillero de bueno, futbolistas nacionales de altísimo nivel. Así Altísimo. es, así es. Eso lo vamos Lo a hablar más mismo, adelante. lo mismo ocurre un poco con el Nottingham Forest. De hecho, la temporada pasada, el Nottingham Forest tenía un lateral muy bueno, un lateral derecho que se llamaba Matty Cash. Y el Aston Villa, los villanos que están en primera división, lo compraron por casi 15 millones de euros. Y hoy en día ya juega de titular en el Aston Villa, que a todo esto, un chiste muy malo y fome, pero es que me acordé y necesito mencionarlo. El Dale, Aston dale. Villa tiene una particularidad muy interesante, que su defensa puedes pagar con dinero y con tarjeta a la vez para entrar en su defensa. ¿Y por qué te lo digo? Porque su lateral derecho es Matty Cash, de dinero, y su lateral izquierdo titular es Matt Target, de tarjeta. Como diría un humorista, trutum. Bueno, ahí va Apaga el la luz. Mario. Oye, por favor, retírate de la comedia. No, Pero no, no. viste, para Bueno, entrar a ahí la hay juego defensa de de la Aston apellido. Villa, o dinero o tarjeta. Tenéis las Mira, dos opciones. fíjate que te me adelantaste, pero me voy a seguir en base a lo que comentabas, Cobreloa, claro. Este equipo, fundado en 1977, ha sacado a jugadores como Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y, bueno, Junior Fernández, que es interpretable. Junior Fernández es interpretable, para muchos puede gustar, para otros no. Lo dejo al criterio Yo, de la gente que puede comentar y participar con nosotros, pero así es, Cobreloa tiene, de hecho, para muchos la mejor cantera de Chile, según lo que he estado investigando. Te sigo contando más datos, Gabriel. Cobreloa tiene un récord. Cobreloa tiene un récord que es el actual, o sea, en la historia del fútbol continental es el actual mejor local de América, con mira, 91 partidos sin perder en Calama. Y ojo, es el quinto del mundo. imagínate. Entonces, un equipo con estas cifras, con estas estadísticas, con este peso, bifinalista continental de la Copa más grande de América,
en mi criterio tiene que estar. Y ojo, más datos históricos curiosos. Cobreloa fue el primer equipo en ganar, el primer equipo chileno en ganar en Uruguay, en ganar en Colombia y en ganar en México. Entonces, Gabriel, sin lugar a dudas, más encima, complementando lo que hablábamos de Green Gross o Temuco, tiene un estadio con historia, el famoso Zorros del Desierto. Los zorros. Tuve la fortuna de estar allá, de hecho, con mi abuelo. Que mira, qué lindo, qué linda experiencia, sin lugar a dudas. Precioso, precioso estadio. Y de hecho, yo creo que esta racha que tú mencionabas también está un poco llevada de la mano por la altura, porque para ningún seguidor de fútbol no es raro que un partido de fútbol que se juegue en la altura para futbolistas que no están acostumbrados es un gran golpe. Así es. Bueno, y también otro dato por el que creo que tiene el peso, el que tiene la historia, la trayectoria para estar en primera, es que Cobreloa fue el equipo más ganador de la década de los 80, que ganó más títulos en la década de los 80. Y no solo eso, sino que es el cuarto equipo con más títulos en Chile. Tiene 8 estrellas el gran Cobreloa, que personalmente, y aquí voy a apelar a mi emoción, se le echa de menos. Honestamente, yo lo echo de menos en primera. O sea, es un equipo que de todas maneras tiene los datos, las estadísticas, la historia y las cifras para poder estar en primera división. Y solo para complementarte y seguir con el otro equipo, también tiene la hinchada. Como dato complementario, en esta encuesta Adimat que yo te mencioné con Deportes Temuco, Cobreloa está mucho mejor posicionado que Temuco. De hecho, Cobreloa es el quinto clasificado de todos los clubes a nivel nacional con más hinchada. El quinto, por detrás solamente de Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y el cuarto. Coquimbo, creo que está ahí. Si no me equivoco, era Coquimbo. Sí, Coquimbo. Tengo entendido que Coquimbo era el que estaba en la cuarta posición. Te lo puedo ver enseguida. Santiago Wanderers. Bueno, también. O sea, es que Santiago Wanderers y Coquimbo son equipos que también tienen mucha hinchada. Yo creo que ahí se pelean. Ojo, yo creo que se pelean en la cantidad de... Bueno, según la estadística de Santiago Wanderers en cuarto lugar y Cobreloa quinto. O sea, imagínate que quinto ya supera a equipos como Palestino, La Serena, Huachipato, Higgins, puros equipos de primera división. Entonces, al final, es otro dato complementario que demuestra por qué Cobreloa debiese estar en primera división. Y te tengo un último dato. ¿Tú alguna vez, Gabriela, has escuchado la frase "todo en esta vida se devuelve"? Un par de veces. Bueno, esto es un ejemplo póstumo, un ejemplo concreto de que eso en algunos casos es así. Tú sabes que Colo-Colo ya lleva, si no me equivoco, 20 años ganando la Universidad de Chile. O sea, la Universidad de Chile no puede ganarle a Colo-Colo hace 20 años en el Monumental. Correcto. ¿Por qué te menciono Colo-Colo? Porque Colo-Colo no fue capaz de ganarle durante 23 años a Cobreloa en Calama. Ufa, o sea, Colo-Colo está por romper su propio récord. Exacto. Y ojo, otro detalle más, Cobreloa ha sido el único equipo en dar la vuelta en el Estadio Monumental. Mira. Tras ganarle a Colo-Colo un campeonato. Historia tiene, hinchada tiene, campeonatos tiene, o sea, innegable que debiese estar en primera división. De todas maneras, un equipo, creo yo, que tiene que estar en primera. Y me interesa saber, Gabriel, ¿con qué equipo seguimos? O sea, tenemos a Temuco, tenemos a Cobreloa, la gente ya puede ir comentando ahí a través de las diferentes redes sociales. ¿Cuál es el tercer equipo? ¿Cuál es tu tercer candidato para estar en primera división? Mira, es muy chistoso, no es que nos hayamos preparado con esto, pero agarramos el avión de Deportes Temuco hasta Calama, que si existiera ese tramo deben ser unas 4, 5, 6 horas, pero ahora vamos a agarrar el avión y lo vamos a llevar desde Calama hasta sus orígenes de este próximo club, hasta Magallanes. El otro extremo. El otro extremo de Chile, que ese ya sería un viaje muy, muy, muy agotador. Y tal como se los menciono, el tercer equipo es Magallanes Fútbol Club, que
es el segundo, y aquí ya empiezo con los argumentos de por qué debiese estar en primera división, es el segundo club más antiguo de Chile. Exactamente, exactamente, Gabriel. El segundo club Claro, fundado si me lo permites complementarte, en 1897. ¿O no? así es, en 1897, y de hecho el primer equipo, para mencionarlo, para que quede consignado, es Santiago Wanderers, quien se fundó en 1892, o sea, 5 años antes, a Magallanes. Sobre todo, ¿por qué se fundó primero? Porque Santiago Wanderers es el equipo de Puerto, es el equipo de Valparaíso. Y fue Equipo fundado por ingleses. allá iba justamente, que allí además tenemos nuevamente una conexión entre la Liga Chilena y la Premier League de Inglaterra, porque Santiago Wanderers recibió toda la influencia marítima que llegaba en ese tiempo al puerto de Valparaíso, que no solamente era llegada de cargamentos, de materiales, etcétera, sino que era la llegada también de culturas distintas. Y entre Así estas es. distintas con la que llegaron los ingleses fue el fútbol. Y gracias a eso Santiago Wanderers se convirtió en el Y primer ojo, ser fundado. otro par de detalles con los que quiero complementarte, Gabriel. El fútbol nace en Inglaterra. El fútbol Así nace en es. Inglaterra. Y es curioso que el primer equipo que se fundó en Chile sea un equipo que comparte también los orígenes del fútbol. Claro, claro. De hecho, si te das cuenta, el apellido de Santiago Wanderers, es un apellido muy común en Inglaterra. Bolton Wanderers, Wolverhampton Wanderers, o sea, la Se repite influencia. mucho. Claro, pero vinimos a hablar de Magallanes. ¿Y por qué Magallanes debería estar en primera división? Un poco para contar la historia y contextualizar, en 1904 en concreto, Magallanes no era Magallanes, sino que era Baquedano Fútbol Club, un equipo que hoy en día sería un poco odiado por ahí por la inmediatez de Plaza Italia, pero eso es tema de otro costal. Luego, 3 a 4 años después, pasó a llamarse Magallanes. De hecho, es tan antiguo este dato que no está claro en qué día se hizo el cambio. ¿Y por qué se pasó a llamar Magallanes? Porque fue justo en el periodo de conflicto territorial que tenía Chile con Argentina. ¿Por qué dirías tú? Por el estrecho de Magallanes. Entonces, Así cuando es. Chile anexó el estrecho de Magallanes, el club que era en ese tiempo de esos lugares, en honor a esta anexión, pasó a llamarse Magallanes. Porque igual sería un poco raro el nombre de un equipo de fútbol, Estrecho de Magallanes, sobre todo también un poco extenso. Así es. Y otro dato también a destacar de por qué Magallanes es un club tan grande en Chile y debiese estar en primera división, es que durante la época amateur, ya dije antes que en 1933 se hizo el primer torneo profesional, pero antes de esto, en la época amateur, Magallanes fue el completo dominador del fútbol acá en Chile. De hecho, ganó los títulos nacionales de los años 1908, 1913, 1916, 1920, 1921 y 1926. Ni el Colo-Colo tetracampeón, ni la Católica tricampeona te podría hacer estas seguidas de triunfos como lo hizo en su tiempo Magallanes. Otro dato a destacar es que también, si bien tuvo un paso bastante bueno en el fútbol amateur chileno, después de 1933 también fue un buen paso. Y obviamente, está más que decir que Magallanes, al igual que el Green Cross, que hoy en día es Deportes Temuco, es un club fundador del fútbol profesional acá en Chile. Y en 1933 y en 1935 Magallanes ganó el tricampeonato chileno. O sea, no solo fue el equipo que ganó el primer campeonato profesional acá en Chile, sino que lo ganó 3 veces seguidas en los 3 primeros años del fútbol profesional acá en Chile. O sea, Así ¿qué es. historia Así que es. esa? ¿Qué más historia que esa? No, de todas maneras,
Magallanes es un equipo, con Gabriel, que coincido 100% contigo, o sea, tiene la experiencia, tiene la cantidad de años, tiene los títulos, tiene también el récord, o sea, fue el primero en ganar y eso ya es un récord. Entonces, quedan Sí, los o sea, palmares y de todas maneras coincido que el Gran Magallanes tiene que estar en primera división. Magallanes, que para muchos es el padre de Colo-Colo, por si acaso. así es, así es. De hecho, voy a tocar ese tema. Porque ustedes se preguntarán y alguien en la casa podrá decir, ya, ganó el primer campeonato profesional chileno donde habían 3 equipos chilenos, que es la típica que hacen con Uruguay, por ejemplo, en los campeonatos mundiales. La Pero típica. Magallanes no solo ganó el primer campeonato chileno, que esto es muy interesante, el primer campeonato profesional chileno, sino que también ganó el primer campeonato internacional de un equipo profesional en Chile. O sea, Colo-Colo 91, la Sudamericana la U, no, el primero fue Magallanes también. Y en concreto, Magallanes obtuvo este campeonato internacional en 1949, cuando se jugó el torneo del Pacífico en Guayaquil, Ecuador. Y en dicho campeonato enfrentó a Alianza Lima de Perú, Aucas de Quito, Barcelona y Emelec de Guayaquil, donde obtuvo este campeonato. Entonces, primer campeón profesional de Chile, primer campeón internacional de Chile, es un equipo grande por donde lo sea. Y hay un dato que me gustaría mencionar también que es muy interesante. En 1938 se conformó yo me atrevería a decir que es el primer tridente más goleador del fútbol chileno y es uno de los mejores tridentes que ha tenido el fútbol chileno en su historia, que fue, bajo la dirección técnica de Arturo Carecacho Torres. No logré encontrar por qué el sobrenombre, pero uno ya se puede imaginar por qué. Llegaron 2 fichajes en concreto. Uno de el Gastón Gatos Ben, un delantero muy bueno de ese tiempo. Otro fue el interior izquierdo José Chamorro. Ya a estos 2 fichajes se les sumó el coterráneo de Magallanes, José Avendaño. Y tú te preguntarás por qué lo estoy mencionando. Y es que este trío, durante esa temporada, convirtió 32 goles en 12 fechas. O sea, ¿quién te conoce Kun Agüero? ¿Quién te conoce Harry Kane? O sea, el Gato Ben, con sus 2 compañeros, logró meter 32 goles en 12 fechas. Una ¿Cómo estadística que sería, encontré. ¿Cómo sería si esos jugadores hoy día siguieran vigentes? ¿Cómo sería? Bueno, ¿Dónde está estaría el la... fútbol chileno si esos jugadores hoy día siguieran vigentes? Claro. Y también está ahí la discusión, porque Pelé, si lo ponemos a jugar hoy en día, ¿sería Pelé? Maradona, lo mismo, siempre está esa discusión. Lo que pasa es que el Pero fútbol, es parte de la mística, ¿eh? Es parte de la mística del fútbol especular, es parte de la claro. mística del fútbol soñar, cómo sería ver a distintos jugadores hoy día. Es parte de, creo yo, es parte de, y es necesario eso. Bueno, y por último, como dato ya agregado, después de mostrar por qué Magallanes es un club tan grande y debiese estar en primera división, es que tiene a una de las hinchadas más famosas de Chile, que es la nunca bien ponderada Bandita de Magallanes. De Histórica. histórica, pero de muchos años. De hecho, hace 5 o 4 años atrás daba gusto. Y aquí menciono por qué dije que en sus orígenes jugaba en Magallanes, porque hoy en día Magallanes está jugando en el Estadio San Bernardo, que tiene una aforo de 3.000 personas más o menos, y daba gusto como hace un par de años atrás, antes de estallido social y pandemia, se veía la bandita de Magallanes ahí hinchando. Hay varios artículos de hecho de Sí, eso. y eran puros personas de la tercera edad Sí. que recibieron esta cultura de Magallanes y les encantó, se enamoraron. Entonces, bueno, yo creo que podría estar todo el día mencionando por qué Magallanes debiese estar en primera división, pero ustedes en sus casas que nos están viendo, déjenos ahí su opinión en las redes sociales para saber si ustedes concuerdan con nosotros. Y ahora, Matías, me gustaría conocer el último equipo. ¿Hacia dónde se va el avión? El avión, antes de decirte para dónde,
quisiera complementar una frase, me atrevería a lanzar esta frase que voy a decir. Me atrevo a decir que la barra oficial de Magallanes es la barra más longeva en edad del fútbol chileno. Me atrevería a decirlo. Sí. Me atrevería a decirlo. Seguro. Así que, bueno, un dato ahí para que la gente pueda comentar, pueda investigar sobre estos equipos. Y Gabriel, el cuarto equipo del cual me hago cargo, primero quiero comentarte por qué, antes de decirte cuál es. Creo que es un equipo que le entrega mucha poesía al fútbol chileno. Es un equipo que da patria, por así decirlo. Es un equipo con una trayectoria, o sea, con una historia familiar, por así, en materia de la hinchada, en materia de la administración, en materia de cómo se ha llevado el equipo a lo largo de los años. Es un equipo, desde mi punto de vista, emblemático y al cual personalmente le tengo mucho cariño. Si pudiéramos relacionarlo con un equipo de la Premier League, el Queen's Park Rangers. Pero por nombre. El Queen's Park Rangers. Definitivamente por nombre, y es el gran Rangers de Talca. El gran Rangers de Talca. Fíjate, saludo a toda la gente de Rangers. Lamentablemente no estamos sorteando la camiseta, pero saludo a toda la gente de Rangers. Un equipo fundado en 1902. 118 años de historia oficialmente. Este año en septiembre cumple 119. Es el cuarto equipo más antiguo del fútbol chileno detrás de Magallanes. De hecho, está Wanderers, Unión Española y Magallanes el mismo año, se fundaron el mismo año, y después viene mi querido Rangers de Talca, que honestamente es un equipo al cual le tengo mucho cariño desde que soy chico. ¿Y por qué? Precisamente Rangers no tiene ningún título profesional. Ojo, no tiene ningún título, no tiene muchos números en materia de competencia, pero sí es un equipo con mística, es un equipo con historia regional. O sea, es el equipo más grande de la región del Maule. La región del Maule, los equipos más grandes son Rangers, Curicó, y la lista sigue con equipos que ni siquiera podríamos decir que conocemos. Hoy día estoy ahí viendo. Entonces, honestamente, Gabriel, yo creo que por la historia que tiene, por ser el cuarto equipo más antiguo del fútbol chileno y por ser, ojo, uno de los 13 equipos más antiguos del continente, merece estar en primera división. Y además aporta la infraestructura, un estadio pero precioso, el Fiscal de Talca, estadio en el que, por cierto, Colo-Colo casi se va al descenso. Ojo ahí con eso. ¿Verdad? Así que es un estadio realmente precioso, con mucha historia deportiva. O sea, hay unos partidos que me acuerdo entre, por ejemplo, la Universidad de Chile con Rangers allá en el Fiscal de Talca, en el que el Matador le mete un par de goles que le dan magia al fútbol chileno. O sea, honestamente, creo que es un equipo que aporta en lo cultural, aporta en la poesía y aporta también en la historia. Aporta mucho en la historia. Y también con mucho carisma, y que ha tenido en los últimos años con un portero ya retirado como ese Nicolás el Loco Perich. El Nico Perich, o sea, aquí, arquero que se le reconoce por ser no solo hincha, sino que también el arquero de Rangers. O sea, Sí, el arquero de Rangers, Nico Perich. No, y también... Voy a hacer una reunión de pauta en un programa, pero debiésemos hacer un programa dedicado solamente 100%. a Perich para ver su historia y ver la millonada de bloopers que tiene dentro del fútbol chileno, que solo nombrarlo ya me acuerdo de 3 o 4. No, sí, hay mucho video, hay mucha anécdota, hay mucha talla. Esa parte, yo creo que el Nico Perich refleja perfectamente la identidad del club, o sea, una identidad simpática, entretenida, un club totalmente carismático. De todas maneras, yo creo que ese es el aporte, es la nutrición que le da Rangers a la primera división. Y ojo, te hablaba del Estadio Fiscal de Talca, un estadio con 16.000 espectadores, un estadio superior al de Universidad Católica, un estadio, si no me equivoco, superior también al de la Florida, al estadio de Audax Italiano. Entonces, sin lugar a dudas, ese estadio, ese equipo, esa institución, esa hinchada no puede estar perdiéndose, creo yo, en segunda división. Y de hecho, ese estadio, Rangers también tiene con qué llenar,
porque esta misma encuesta que yo mencioné anteriormente, Rangers aparece, porque esta encuesta le preguntó a un mundo en total de gente cuáles eran sus equipos favoritos acá en Chile, y solo aparecieron 22 equipos en total de los casi cientos que hay, con más hinchada. Y Rangers apareció en el puesto 13º de esta clasificación, por sobre equipos como Ñublense, Palestino, La Serena e incluso Deportes Temuco, que fue que lo mencionamos también aquí como uno de los equipos con más hinchada. Por lo tanto, Rangers, además de aportar todo lo que tú mencionaste anteriormente, también va a aportar y aportaría en la primera división con una hinchada bastante numerosa que hoy en día se extraña tanto por culpa de la pandemia. Así es, así es. Gabriel, un par de datos, ya estamos llegando a la parte final del programa. ¿Tú sabes que Rangers de Talca disputó un torneo internacional? Ah, no. El año 1970. Su logro fue ganarle al América de Cali. Ese fue el logro del querido Rangers de equipo Talca. no menor. No, equipo no menor, de hecho uno de los equipos grandes de Colombia. Uno de los equipos grandes de Colombia. Sí. Oye, para cerrar, a mí también me gustaría dar otro dato que me pareció muy interesante y que además quiero hacer un alegato formal aquí a la empresa de Adimark por este dato. Y Bien. es que Adimark no solo sondeó cuáles son los equipos del fútbol chileno con más hinchada, sino que también sondeó cuáles son los equipos del fútbol internacional y mundial con más hinchada aquí en Chile. Y es muy particular, porque acá hay una de las razones por la cual nosotros le pusimos este nombre al programa. Porque dentro de los 10 equipos con más hinchada a nivel internacional aquí en Chile, Inglaterra es la que tiene más equipos. ¿Y cuáles son? El Arsenal, que está tercero, con más hinchada que en Chile, imagínate, el Arsenal. Luego viene el Manchester United, que está cuarto, que es el cuarto equipo acá en Chile internacional con más hinchada. Luego el Manchester City, que se encuentra en el séptimo lugar con más hinchada aquí en Chile, y eso que es un equipo bastante, no nuevo, porque el Manchester City tiene mucha historia, pero que venía muy de capa baja en segundas, terceras divisiones, y con la llegada del Jeque Mansur, quien vino a poner la plata en el año 2010, 2011, 2012, volvió a resurgir. Y además el último equipo es el Liverpool en la octava posición. Y mi alegato es que el actual semifinalista de la Champions League, el Chelsea, no se encuentra dentro de estos 10 equipos. Así que un llamado a todos los chilenos para que abran los ojos y se den cuenta y conozcan al Chelsea. Muy buen equipo. Mira, yo creo que si estuviera nuestros colegas que estuvieron en los capítulos pasados, Matías Martínez, Tomás Vieira, te criticarían eso. Yo no puedo porque personalmente el Chelsea es un club que me gusta mucho. Ahora, fíjate, un dato curioso. Arsenal, United, City, ¿habrá influido la presencia de chilenos en esos tres clubes? Me refiero a Alexis Sánchez, Ángelo Enríquez, Manuel Pellegrini y Claudio Bravo. Sí, yo creo que esos equipos tienen esa hinchada en nuestro país netamente por la participación de jugadores chilenos. Y ojo, destaco la participación de Bravo en el City, destaco la participación de Alexis en el United y en el Arsenal, sobre todo en el Arsenal más que en el United, y destaco también la participación del gran Ángelo Enríquez que jugó con Ryan Giggs en el Manchester United. Bueno, honestamente, ahí que la gente participe, que la gente comente. Saludos a la gente de Temuco, saludos a la gente de Magallanes, del Gran Cobreloa, y por supuesto, saludos ahí, a la gente de Rangers de Talca. Y bueno, oye, y ustedes también déjennos eso mismo. Eran ustedes en las redes sociales, en las promociones que se van a subir de este programa, déjennos qué equipo creen ustedes de la segunda división que nos hayamos mencionado. Vale decir, Magallanes, Cobreloa, Deportes Temuco y Rangers. Además de estos 4 equipos, ¿cuáles podrían ser? A mí se me viene
a la cabeza un Unión San Felipe. Hay varios, hay varios. O sea, Claro. el Coquimbo Unido del que hablábamos en el primer capítulo, Santiago Morning, en fin, hay una cantidad de equipos de los cuales usted puede comentar, dejarnos sus datos, por qué merecen estar en primera división. Pero también, Gabriel, y para dejar enganchado a nuestro público, la próxima semana tenemos temazo. Un tema al cual le dimos introducción en este capítulo y que puede generar polémica. Podemos tirarnos a la hinchada encima. Nos pueden funar. No sé cuál va a ser las consecuencias del próximo capítulo, Gabriel, que te pediría que por favor expliques. Así es, Matías, porque la próxima semana vamos a tener un capítulo que, más que nostálgico, quizás como fue el de hoy, y humorístico con mis bromas, Ahí para Viña, para Viña, como Meruane. La próxima semana va a causar un poco más de polémica esto, quizás porque nos va a tocar hablar de equipos que quizás tengan más hinchada, menos hinchada, quizás sean de la región metropolitana, no, porque vamos a nombrar a los 4 equipos de la primera división chilena que, a juicio de nosotros, en base a estadísticas y argumentos, debiesen estar en segunda división. O sea, vamos a hacer lo mismo que en este programa, pero al revés. Así que ahí vamos a ver, ojalá la gente en la casa, si hablamos de su equipo, no se sienta agredida. Sin embargo, ustedes tienen la opción de réplica. ¿Y dónde tienen la opción de réplica, Matías? En nuestras redes sociales, Gabriel, la gente puede comentar en @tendenciasprime, Instagram, Twitter, canal Tendencias Prime en YouTube, donde están la parte audiovisual de este podcast, y por supuesto en Spotify puede escucharnos. Y bueno, así es, se viene un próximo capítulo en el que chuta, quizás qué se nos va a venir encima, pero, como dijo Gabriel, la idea es mostrar argumentos sólidos, mostrar estadísticas concretas que afirmen nuestra postura. Eso, Gabriel, muchas gracias, te mando un gran abrazo a la distancia, un fuerte saludo y cariño a toda la gente que nos ve, y no se pierda el próximo capítulo de Chilean Premier League. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao.